nueva serie que se titula Mujeres en tiempos de crisis. Y yo creo que es muy ad hoc con lo que estamos viviendo en estos tiempos. Así que prepare su corazón, mi hermana, y vamos a dar lugar a nuestra hermana Lupita, quien nos va a compartir la palabra en esta noche. Gracias. Buenas noches, mis hermanas, Dios les bendiga. Yo estoy muy contenta porque hay casa llena. La verdad es que el Señor es bueno, ¿verdad? Y Él nos ayuda. Lo cierto es, como decía mi hermana Laura, cuando disponemos nuestro corazón y con tiempo agendamos y nos preparamos, pues Dios obra. Yo creo que siempre nosotras somos las que ponemos la traba, ¿verdad?, para recibir del Señor, pero bueno, gloria al Señor. Pues como dijo mi hermana Laura, el día de hoy vamos a empezar una nueva serie que se llama Mujeres en tiempos de crisis. Y yo creo que el simple título nos hace saber que en más de una ocasión pues vamos a atravesar estos momentos, ¿verdad?, estos desafíos, porque ¿quién de nosotras no ha vivido un tiempo de crisis? Pero quizás cuando nos hemos encontrado viviendo en ellas, en esos tiempos que parecen interminables, pues quizás no hemos sabido a quién recurrir o nos hemos dado cuenta que no hemos tenido la fe suficiente, o como lo único que queremos que acontezca es salir de esa situación rápido, pues muchas veces ni hemos reflexionado sobre lo que Dios quería enseñarnos en medio de esa situación difícil. A lo largo de esta serie, durante todo el año, aprenderemos que como mujeres de Dios debemos estar primero 100% seguras de que Dios habla en medio de las crisis. Amén. También debemos saber cómo abastecernos de la fe suficiente para cuando llegan estas temporadas, y también algo muy importante, a quién recurrir en medio de ellas. Y yo sé que para muchas es obvio y decimos, pues a Dios, ¿verdad? Pero lo cierto es que también somos tentadas en nuestra desesperación a no hacerlo y buscamos la solución fuera de Dios, porque ¿a cuántas de nosotros nos gusta un no de Dios por respuesta? ¿O cuántas de nuestra desesperación como que queremos porque Dios está tardando? Entonces esto nos lleva a vivir una crisis dentro de nuestra crisis, o sea, la hacemos más grande. De ahí la importancia de aprender de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, que cada crisis nos va a ayudar a crecer, porque dice su palabra que todo obra para bien. Amén. Lo cierto es que aunque debiéramos estar preparadas, pues nunca podremos saber qué tan preparadas estamos para enfrentarnos a nuestras propias crisis hasta que la crisis llega. O alguien estuvo preparada para saber cómo enfrentar una enfermedad muy difícil, o crisis en el matrimonio, en la familia, con nuestras finanzas. Lo cierto es que no, porque siempre suponemos que toda nuestra vida va a ser como miel sobre hojuelas, ¿verdad? Una vida de un cuento de color de rosa, y la verdad es que no es así. Y aunado a ello, hermanas, muchas veces Dios quiere usarnos a hacer luz para otros en medio de nuestras propias crisis. Usted está pasando una crisis y de repente alguien llega y le cuenta su propia crisis y usted ahí se encuentra ministrando a esa persona, y luego yo digo, ay Padre, si esta persona supiera cómo estoy, ¿verdad? Pero muchas veces en el consejo, en la administración que estamos dando, pues también nosotras nos estamos autoayudando, ¿verdad? Porque Dios prepara todo ese escenario para nosotras. Y yo siempre digo que pues Dios tiene sentido del humor, ¿verdad? Yo amo cuando Dios me usa en medio de mi propia crisis, porque ahí cuando yo creo o siento que no avanzo, pues yo puedo ver que Dios está en control, que Dios está solucionando las cosas y que ahí voy pasito a pasito, ¿verdad? Y mire, muchas veces también nos podemos dar cuenta que no estamos tan mal como otra persona puede estarlo, y eso también nos ayuda a no desmayar y a seguir, y finalmente hasta podemos orar por otra persona aún en medio de nuestra crisis, ¿verdad? Pues definitivamente Dios espera por medio de cada reunión mensual que tendremos enseñarnos, capacitarnos y prepararnos para cada situación de crisis que viviremos.
Sabemos que nuestra vida no va a ser color de rosa, sino que como nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 16:33, que en el mundo tendremos aflicciones. Pero dice, pero recuerda, yo he vencido al mundo. Oremos, hermanas. Bendito Padre, en esta hora le damos muchas gracias por este tiempo, Señor, por esta palabra que con mucha antelación usted preparó para cada una de nosotras. Padre, le queremos pedir que su Santo Espíritu venga a ministrarnos, que ninguna de nosotras salga igual a como llegó, Padre. Queremos salir renovadas, esperanzadas, fortalecidas, sabiéndonos amadas y sobre todo que usted está con nosotros, Padre, independientemente de la situación que estemos atravesando. Muchas gracias, Padre, por ser nuestro Dios. A usted le damos la honra y la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a partir de lo que es esencial. ¿Qué significa la palabra crisis? Y según la Real Academia Española la define de la siguiente manera. Yo encontré dos definiciones. La primera dice que es una intensificación brusca de los síntomas de una enfermedad. Aquí lo pone como una enfermedad. Pero la segunda, y que es la que más me gustó porque se adapta a lo que vamos a ir aprendiendo, dice que es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación. Dice, o en la manera en que estos son apreciados. Vuelvo a repetir esta definición. Dice, cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación o en la manera en que estos son apreciados. La palabra es cambio, ¿verdad? En esta segunda definición. O sea que nos vamos a enfrentar a algo a lo que no estamos acostumbradas, a algo nuevo. Por ello, cuando una persona se encuentra en crisis, pues todo se nos altera, primeramente nuestro estado emocional, porque nos estamos enfrentando a algo desconocido, a algo que nunca hemos vivido, a algo que no sabemos cómo manejarlo. Y esta experiencia, por supuesto, que genera muchas veces temor, muchas veces genera confusión y muchas veces nos genera ansiedad, porque de repente tenemos que afrontar con mecanismos diferentes situaciones que antes funcionaban bien, pero que ahora estas situaciones han fallado, ¿verdad? O obrado fuera de lo que conocemos como normal. Pues nuestro estado emocional entonces se tambalea, dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Para dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Esto dará sin duda como resultado que una persona que se encuentra en una crisis se va a sentir errática, vulnerable, ansiosa, deprimida, culpable, enojada, desesperanzada e indefensa, entre muchas cosas más. ¿Sí les ha pasado? Gloria a Dios. Vamos bien entonces. Ahora, ¿qué es una crisis o cuándo se considera una crisis? Muchas veces, según nuestra estabilidad emocional, por nuestra estabilidad emocional, podemos llegar a llamar crisis a algo que no es una crisis. Todo esto es debido a nuestro mal manejo o poco manejo sano de nuestras emociones y nos hace percibir las cosas de una manera desorbitante, ¿verdad? Yo estaba preparando el tema y yo me acordé hace muchos años, cuando mi hijo tenía como 8 o 9 años, ¿verdad? Me habla mi trabajo y su voz era así de urgencia, ¿verdad? Me dice, mamá, dice, tenemos una emergencia. Le dije, ¿qué pasó? Se acabó el jamón, me dice, ¿verdad? O sea, para él era una crisis lo que se estaba viviendo. Y yo sé que suena risible por la inocencia de un niño, pero ¿cuántas veces como adultas nos comportamos igual? Muchas veces llamamos una crisis cuando se nos pierde el celular. Dios guarde la hora que se nos pierde el celular, ¿verdad? Porque nos enojamos, nos volvemos ansiosas, parece que se nos va a caer el mundo. Y mire, este ejemplo del celular, yo estaba escuchando una prédica la semana pasada y la persona que estaba compartiendo dice, es que dice, se generó una crisis, dice, porque mi esposo me borró todo lo que yo tenía en mi celular. Y al mismo tiempo ella reflexiona y dice, pero ¿sabe qué? Dice, no era una crisis, yo generé un drama. Y muchas veces nosotras generamos dramas de cosas que llamamos crisis, pero no son crisis, recuerde.
Otras veces sentimos que estamos en medio de una gran crisis porque nuestros hijos pues amanecieron con temperatura. Ay, es que pobrecito, tiene gripa, híjole, tiene mucha tos, y sentimos que estamos en medio de una crisis, ¿verdad? Entonces, o porque el pago de la renta ya subió, o porque nos levantamos tarde y aunado que nos levantamos tarde vemos que el carro tiene la llanta ponchada o no encontramos las llaves y nosotros suponemos que estamos en medio de una crisis existencial, ¿verdad? Todo eso es drama, nada de eso es una crisis. Recordemos que la crisis es un cambio profundo con consecuencias importantes. Por eso muchas cosas no deberíamos de considerar las crisis en beneficio de nuestra salud mental, mis hermanas. ¿Vamos bien hasta aquí? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué sí es una crisis? Pues como dice la definición, toda situación que implique un cambio profundo y de consecuencias importantes. Entre las más comunes vamos a mencionar algunas. Las crisis que se viven en el matrimonio puede ser por una infidelidad, por un divorcio o por la muerte de uno de los cónyuges. Crisis en la familia, cuando tenemos hijos rebeldes, cuando se vive el alcoholismo, cuando se vive droga, etcétera. Crisis en la salud, ya sea propia o de cualquier integrante de la familia, es cuando dan un diagnóstico de una enfermedad grave, cáncer, demencia, etcétera, ¿verdad? O también cuando nuestra salud mental se ve afectada, los casos de ansiedad, depresión, esquizofrenia. ¿Qué decir de cuando alguien sufre un accidente grave, cualquiera que este sea, automovilístico, una caída, un desmayo, accidentes graves? Crisis en la economía, ya sea por nuestros malos manejos, por falta de trabajo, crisis por desastres naturales, un terremoto, un huracán, los incendios que se están viviendo ahorita en Estados Unidos, una explosión en una empresa, un cilindro de gas, que de repente pueden acabar con nuestro patrimonio o incluso con nuestras vidas de la noche a la mañana. Vivimos también lo de un virus, estuvimos en una crisis de salud, ¿verdad? Estuvimos viviendo tiempos drásticos en nuestra manera de socializar, de comunicarnos, de estudiar, de trabajar, de comprar. Todo eso son crisis, son cambios drásticos que acontecen en nuestra vida. Recordemos, mis hermanas, que vivimos en un mundo caído donde un sinfín de cosas pueden acontecernos de la noche a la mañana, de un momento a otro y hacernos empezar a vivir una crisis que sí van a tener cambios profundos y de consecuencias importantes. Entonces, una vez que ya vimos la definición de crisis, que no es una crisis, que sí es una crisis, ¿de dónde podemos partir para vivir estos procesos, estas situaciones difíciles de una manera más tranquila, de una manera equilibrada, sin que tengamos que salir devastadas? Pues tenemos que partir de la palabra de Dios, mis hermanas. Si usted no conoce la palabra de Dios, si no acostumbra a leerla a diario, a meditar en ella, no va a tener de qué asirse, de qué agarrarse cuando lleguen esas crisis. Esto no quiere decir que si usted no lee la palabra, la gente del mundo no lee la palabra. Eso no quiere decir que no la va a atravesar o que no va a salir de ella. Aquí el problema es ¿cuánto le va a costar? ¿Verdad? Yo digo, lágrimas innecesarias, estrés innecesario, insomnio innecesario y toda la citis, gastritis, colitis, innecesario por no tener a qué asirnos, ¿verdad? De hecho, muchas de nosotras así pasamos las crisis y salimos, yo digo, como perro atropellado, ¿verdad? O sea, devastadas, cansadas, muy desgastadas, hasta que conocemos a Dios y a sus promesas. Sí existe, hermanas, sí existe una gran diferencia en medio de una crisis cuando se confía y se descansa en ese Dios todopoderoso que usted y yo tenemos. Quiero aclarar, hermana, que el conocer de Dios y el conocer de su palabra en medio de una crisis no quiere decir que no nos vaya a doler,
No quiere decir que no vayamos a llorar, no, duele, es un cambio drástico que está aconteciendo en nuestras vidas, es algo que viene a mover lo que consideramos estabilidad. No estoy diciendo que eso no va a acontecer, lo que estoy diciendo es que cuando confiamos en Dios, en lo que Él ha dicho en su palabra para cada una de nosotras, en esos momentos de crisis serán más llevaderos, serán menos estresantes. No andaremos confundida, no estaremos ansiosas o con temor al futuro. Incluso, mis hermanas, vamos a poder dormir. El mundo afuera se nos está cayendo en pedazos, pero vamos a poder dormir. Podrás descansar si tenemos la certeza de que Dios está en control, que no es ajeno a lo que estamos viviendo y que a su tiempo Él nos va a dar la salida. Amén. Si usted recuerda el Salmo 4:8 que dice: en paz dormiré y así mismo, no, en paz me acostaré y así mismo dormiré. El salmista lo estaba diciendo cuando él estaba en la guerra. Pero él decía: porque he confiado en el Señor, yo voy a dormir tranquilo. De igual manera, cada una de nosotras debería de dormir tranquila en medio de una situación extrema. De hecho, hermanos, el Señor quiere ser nuestro único refugio en nuestros tiempos de crisis. Si usted me acompaña al Salmo 46:1, yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, y siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Lo vuelvo a leer: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, y siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Mucha gente, hermanas, vive temerosa del futuro, temeroso de lo que pueda acontecernos ante tanta maldad, tanto asesinato, tanta balacera, tantas cosas que nos abruman cada día. Pero el salmista dice que incluso si el mundo se acabara, Dios nos puede ayudar a no temer. Y cada una de nosotras debería de tener esa confianza en la capacidad enorme que tiene Dios, no solo para ayudarnos, sino para salvarnos de cualquier situación, si lo hacemos a Él nuestro refugio en ese tiempo difícil. En el terremoto del 2022, ese día se alivió mi nuera y ahí nos agarró en el hospital, ¿verdad? Nosotros no podíamos salir, no podíamos dejarla, y lo único que hicimos mi hijo y yo, y de verdad yo le doy gracias a Dios porque, mire, yo le quiero dar ese testimonio porque hasta Dios nos ayuda a orar. Y no podíamos irnos a esconder ni debajo de nada, ahí nos quedamos. Y yo recuerdo que lo único que le dije: Señor, no tenemos dónde refugiarnos, pero usted es nuestro refugio. Dije: y si esto se va a caer, Señor, dije, pues perdone todos mis pecados, porque yo dije: yo me quiero ir con usted, ¿verdad? Pero hasta Él nos ayuda, hermanos, a saber qué orar en medio de esa situación. Y es que solo cuando experimentamos a Dios como nuestro refugio en tiempos difíciles, hermana, tú ya no vas a querer otra cosa. O dígame, ¿quién le puede brindar una mejor protección que Dios? Nadie. ¿Qué o quién le puede brindar esa paz a nuestra alma cuando se encuentra atribulada? ¿Quién mejor que Él puede consolarnos? ¿Quién puede proveernos, hermanas, todo lo que necesitamos? ¿Quién puede brindarnos la ayuda en ese momento oportuno? Solo Él, porque Él conoce nuestra situación y conoce nuestra necesidad. Amén. Pero para poder llegar a experimentar esa hermosa realidad de que Él se convierta en nuestro refugio y en nuestra fuerza, como dice este salmo, en nuestros tiempos difíciles, usted y yo debemos de conocerlo. Usted y yo debemos por eso leer su palabra, pasar tiempo con Él en oración. Esta hermosa promesa de que Él para usted y para mí es nuestro refugio y nuestra fortaleza, no es para todo el mundo. Es para nosotras, sus hijas. Es para todo aquel que ha creído en el sacrificio de Jesucristo. Hermanas, qué maravillosa promesa. Que usted está en medio de esa situación y que usted dice: Señor, no sé qué está pasando, no sé qué acontezca mañana, pero yo sé que usted está en control. Y yo sé que para usted no es ajeno ni mi sentir
ni mi necesidad, nada de lo que estoy viviendo le es ajeno. Eso, hermanas, es como esa piedra de preocupación que muchas veces nos roba nuestra estabilidad emocional. Entonces, ¿por qué deberíamos de pasar nuestros tiempos de crisis aterradas, estresadas, angustiadas, afligidas? Yo dije sin pelo, porque se nos empieza a caer el pelo, con gastritis, colitis, ansiedad, si el Creador del universo ha prometido estar presente con cada una de nosotras, hermanas. Amén. ¿Usted lo cree? Gloria a Dios. Filipenses 4:19 dice la palabra del Señor: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios. ¿Jehová es su Dios? Él va a suplir, hermana. Este otro versículo dice claramente que podemos confiar en que Dios suplirá todas y cada una de nuestras necesidades siempre, ante cualquier crisis. Resalta que Él nos va a proveer todo lo que usted y yo necesitemos. Escuche, aún el valor para enfrentar la muerte, si es que fuera el caso. Él lo va a proveer. Y yo no sé usted, para usted, ¿verdad? Pero para mí, años, hermana, a mí no me podían hablar de muerte, porque yo decía, no, a mí no me le muevas ahí, ¿verdad? Porque yo ya empezaba y a sudar, y saber que Dios nos puede dar el valor, la paz, hermanas, la tranquilidad para enfrentarnos en ese tiempo que algún día va a acontecer. Yo decía, Padre, gracias. Gracias porque lo que aterra es como ese proceso, ¿verdad? De decir, ¿y qué va a pasar con esto? Y mis hijos y el trabajo. Dios tener el control de todo. Y que a nosotros nos ayude con esa enorme paz, hermana. Yo digo, wow, ¿verdad? Qué maravillosa promesa, hermana, no tener miedo a la hora de morirnos o de despedir de este plan a un ser que tanto amamos. Que Él nos conforte, que Él nos fortalezca. Es real, hermanas, es real. Yo sé que muchas de ustedes, y gracias, ¿verdad?, estuvieron al pendiente del proceso de la enfermedad de mi mamá y de ahora que falleció. Pero déjenme le cuento algo. Yo le decía, Señor, esto lo digo, pero sí lo debo de decir. Hermanas, a mí el Señor me dio tanta paz que yo me asusté. Yo dije, Señor, como que esto no está bien, es demasiada paz. Y yo recuerdo que me puse a orar y le dije, Señor, escudriña mi corazón. Dije, ¿será que estoy como muy indolente? ¿Será que qué está pasando? Yo decía, porque todo el mundo llegaba y me decía, ay, te ves muy tranquila. Y yo, pues sí estoy tranquila, pero si usted me hubiera conocido sin Dios, hermana, yo me hubiera muerto ahí. Yo hubiera dejado, no sé, quizás yo me hubiera ido antes que mi mamá, de tanta ansiedad, de tanto miedo, de tanto terror, de que alguien se me muriera. Y yo, ¿sabe cuándo fue cuando lloré? Quizás no en la despedida. Yo lloré de ver tanta paz en mí. Y que yo no tenía palabras para decirle al Señor más que gracias. Decía yo, gracias, Señor, porque eres tú, porque es tu fortaleza, porque es tu paz inigualable. Hermanas, qué bendición cuando Dios nos sostiene de esa manera. Y que si la gente no lo entiende, pues yo menos. Y yo lo único que podía decirles, yo les decía, pues es que es Dios. Lo que tú ves es la paz de Dios. Y cuando usted sabe de qué proceso Dios la ha llevado día a día y usted se enfrenta a lo sobrenatural de Dios, usted dice, Señor, es que eres tú. ¿Cuántas de nosotras quisiéramos vivir toda esa estabilidad emocional en nuestras crisis, hermanas? Y es posible. El mismo Dios siempre cumple sus promesas. Si Él ha dicho que Él nos va a ayudar en nuestros momentos de crisis, en nuestros momentos difíciles, Él ahí va a estar, hermanas, aun cuando usted y yo no sepamos ni qué pedir, aun cuando usted y yo de momento por nuestras emociones no sepamos ni qué orar, Él promete estar ahí. La clave de este versículo dice que Él nos va a suplir lo que necesitemos. Debemos recordar que existe una gran diferencia entre lo que quiero, mis deseos, a lo que necesito.
Y quiero explicarlo de la siguiente manera. La mayoría de nosotras, pues ¿quién no? Siempre queremos estar bien, que nada nos acontezca, no tener problemas, todo funciona de maravilla, ¿verdad? Queremos evitar a toda costa los problemas y evitar el dolor o la incomodidad, ¿cierto? En cualquier área de nuestras vidas. Pero hermanas, usted y yo, cuando decidimos seguir a Cristo, empezamos un proceso de santificación, un proceso donde el Señor nos va a ir transformando día a día. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar para poder cambiar nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir, de comportarnos. Y esa transformación requiere un cambio. Y muchas veces ese cambio va a ser por medio de una crisis. Va a ser un cambio drástico en nuestras vidas. Quiere decir que muchas veces mi estabilidad a la que estoy acostumbrada será movida, será alterada, pero no para mal, sino va a ser con el propósito de poder ser santificada, de poder ser una mejor hija para el Señor. De ahí que es muy importante que cada una de nosotras aprenda a ver ese momento de crisis como una oportunidad de empezar de nuevo, como una oportunidad de hacer las cosas diferentes, ya sea para un cambio radical o para crecimiento. Y va a doler porque el verdadero crecimiento personal es un proceso de destrucción, porque desmorona todo lo que yo ya no debo ser. Hace un tiempo, cuando yo compartía del cambio, es como cuando los que hacen ejercicio quieren hacer músculo, tienen que desgarrar su músculo primero para que éste pueda crecer. Y duele, o dígame, los que han hecho ejercicio no se pueden sentar, no pueden caminar, no se pueden mover, ¿verdad? Duele. También duelen los cambios que Dios hace en nuestras emociones, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de comportamiento, porque estamos creciendo, mis hermanas. Y quiero poner 2 ejemplos. Quizás ahora alguna de ustedes puede estar viviendo una crisis económica, una crisis en sus finanzas, donde de tener aparentemente todo bajo control, pues de la noche a la mañana nos encontramos que ya no pudimos pagar una deuda, ya sea de una tienda departamental, del banco, un préstamo con intereses, no sé. Y viene ese cambio inesperado y con grandes consecuencias importantes, viene la crisis. De repente llegan a tu puerta y pues ahí está el camionetón porque te van a embargar o porque te congelaron tu salario, no sé, ¿verdad? Y ni qué decir de nuestras tarjetas de crédito, están al tope. Esa situación de gastos que te llevó a estar en esta crisis no surgió de la noche a la mañana. Quizás fue por meses o años que sí te esforzaste en estar queriendo pagar, pero llega el momento en que ya no pudiste. Quizás gastamos más de lo que ganamos, o invertimos en un negocio que no era, o nos quedamos sin trabajo, no sé. El chiste es que Dios nos permite atravesar esa crisis. Pregunto, ¿será en medio de esa crisis económica que tengamos la oportunidad de empezar de nuevo? Claro, pero debemos hacerlo de una manera diferente, refugiados y confiados en Dios. Ahora, ¿quiere decir que yo no voy a hacer nada? No, quiere decir que tú vas a hacer todo. Pero si lo haces conforme Dios enseña en su palabra, seguro vas a salir más pronto de esa crisis. Tenemos la tentación o la inercia de que estamos atravesando un proceso de crisis y vamos a pedir más dinero prestado, ¿verdad? Eso no es confiar en Dios, hermanas. Eso no es descansar en Dios. Lo primero que debemos aprender es que todo lo que tenemos en nuestras vidas, en nuestras manos, esos recursos económicos, Dios nos lo ha dado. Eso dice el Salmo 24:1. Y eso que Dios nos dio, pues le dimos un mal manejo. Fuimos malos mayordomos de lo que Dios nos confió. Cuando aprendemos que lo que tenemos es de Dios y que Dios nos lo ha dado y que lo descuidamos o no lo cuidamos, ¿verdad?
Entonces lo segundo que debemos hacer pues es pedirle perdón a Dios, de acuerdo a lo que dice el Salmo 32. ¿Por qué tenemos que pedirle perdón a Dios? Pues porque no fuimos buenos mayordomos de lo que Él nos confió. ¿Usted sabía que la inteligencia nos la da Dios? Amén. Dios nos da todo. Si tú tienes un buen negocio, Dios te dio la inteligencia para llevarlo a cabo. Dios te dio la sabiduría para tomar decisiones. Por eso todo le pertenece al Señor. Y lo tercero que debes ahora pedirle a Dios, pues es sabiduría para poder pagar tu deuda, de acuerdo a lo que dice Santiago 1, 5 y 6. Dice que el que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios. ¿Para qué ocupas la sabiduría? Pues la sabiduría la ocupas para planear cómo vas a pagar tu deuda. Cuarto, y yo creo que es un poquito más difícil, es confiar y esperar en la provisión de Dios. Es ahí donde fallamos, porque de repente vemos que no hay dinero, no hay comida y llega la tentación de ir a pedir prestado, cuando deberíamos de doblar nuestras rodillas y decir: Señor, usted es mi proveedor y yo vengo a refugiarme en usted. Señor, ocupo dinero para un medicamento y vengo a refugiarme en usted. Señor, mis hijos necesitan leche y vengo a refugiarme en usted. Aquí, hermanas, es difícil porque tenemos que ya no endeudarnos, no pedir más dinero prestado, sino orar a Dios por nuestras necesidades para que puedas maravillarte de los milagros que Él va a hacer en tu vida. Dios puede usar todo y a todos para suplir nuestras necesidades. Hermanas, usó un cuervo para alimentar a una persona. ¿Qué no podrá hacer Dios con la gente que está a nuestro alrededor? Pero esta es la parte más difícil, esperar y confiar en la provisión de Dios, pero Él nunca llega tarde, hermanos. Y quizás lo que no alcanzamos a ver es que en cada una de nosotras está creciendo nuestra fe, está creciendo nuestra confianza en el Señor. ¿Habrá alguien en esta noche a la que Dios le haya suplido alguna vez alimento? Gracias, gloria a Dios. Y no sabemos cómo Dios pone eso, ¿verdad? De repente en el corazón de alguien. O llega alguien y te da una ofrenda y dices: Padre, era justo lo que necesitaba para pagar la renta. Dios lo hace, hermanas. Y si no lo has experimentado, no sé, ¿verdad? Quizás es porque no le has pedido. Porque su palabra dice: pide y se te dará. Aquí el problema es a quién le pedimos. Por eso tenemos que aprender a refugiarnos en el Señor. Entonces, ¿qué crees que va a acontecer en tu momento de crisis? Pues Dios va a estar contigo, Dios será tu refugio en tu tiempo de desesperación. Él te va a dar la fuerza para vencer toda tentación de pedir a alguien más que no sea Él. Te dará fuerza para esperar pacientemente. Verás su provisión día con día, porque dice su palabra que no hay un justo que Dios haya desamparado, ni uno de sus hijos que mendigue pan. Quizás tú, como mamás que tenemos hijos grandes, quizás nuestros hijos estén muy bien acomodados y nuestra inercia sea pedirles a ellos. ¿Por qué pedirles a ellos si tenemos a un Dios dueño del oro y de la plata? ¿Sí me explico, hermanas? Cuando Dios quiere ser nuestro refugio, es que vayamos a Él, que corramos a Él en ese tiempo de nuestra crisis financiera. Sin lugar a dudas, vas a experimentar muchos cambios y te va a doler. ¿Por qué? Porque quizás temporalmente pues no vayas a poder salir a cenar. Quizás temporalmente en lo que sanas tus finanzas no puedas ir al cine, no te puedas comprar ropa, no te puedas dar esos lujos que muchas veces no los vemos como lujos. Pero acuérdate que estás en un proceso de cambio. Y cuando tú salgas de esa crisis, tú vas a salir diestro en finanzas. Tú vas a saber que tienes que preguntarle a Dios dónde invertir, a quién ayudar, qué hacer con ese dinero, porque Él es el dueño. Tú vas a estar ahora del otro lado quizás, en donde ahora no tengas una necesidad, sino que Dios te pueda usar a ti para el que está en necesidad. Amén. Si hay cambios, hermanos, vamos a tener que cambiar nuestra manera de gastar
y en ese proceso duele y parece eterno y se sufre, pero vamos a vivir muchos cambios porque todo obra para bien. Vas a aprender finanzas, aprender qué, cuándo y dónde gastar, como te lo comentaba, eso que Dios pone en sus manos. Una de las mayores satisfacciones, hermanas, es poder irnos a dormir sin tener deudas y no estarnos tronando los dedos de qué va a acontecer, cómo voy a hacer ese pago, no tengo. ¿Verdad que eso es terrible? Tenemos que hacer cambios. Mis hermanas, las crisis de vacas flacas nos enseñan tanto, nos enseñan a ser agradecidos con Dios porque vamos a ver su misericordia y su provisión día con día. Vamos a conocerlo como el cuidador que suple nuestras necesidades. Nos va a enseñar a confiar en que Él nos proveerá, nos mostrará milagros donde Dios derrama gracia para nosotros y quizás incluso hasta gente que ni nos conozca nos condone una deuda, nos pague una comida, nos invite a una cena, un desayuno, no sé, ¿verdad? O a lo mejor oportunidades de pago con un bajo interés. Todo lo que Él permite conforme a lo que cada una de nosotras necesitamos. Y en esa gran crisis vamos a crecer en fe, creceremos en temor a Dios y creceremos un paso más hacia nuestra madurez o santificación. Y entonces nos daremos cuenta de cuánto necesitábamos atravesar esa crisis. Hay crisis que son necesarias, hermanas, en nuestra vida. Me regreso a Filipenses 4:9, ¿verdad? Donde dice que Dios suple todo lo que nos haga falta. Quizás muchas de ustedes estén dentro de una crisis en su matrimonio. Mire, sin importar qué te llevó a estar ahí, yo quiero aclarar o quiero decirte que tú tienes la oportunidad de empezar otra vez. Pero antes debes de saber que lo que acontece dentro de un matrimonio nunca es culpa de uno. Siempre la responsiva es de los dos, es una responsabilidad compartida. Y quiero explicarlo de la siguiente manera. Si dentro de tu matrimonio viviste mucho tiempo con problemas de falta de comunicación, uno tuvo que dejar de hablar, ¿estamos de acuerdo? Pero el otro se conformó con ello y ambos eligieron seguir viviendo así. Si vivieron mucho tiempo sin atenciones uno para con el otro, ambos eligieron seguir viviendo así. O peor aún, si vivieron mucho tiempo entre pleitos, ofensas o cualquier tipo de maltrato, ambos eligieron seguir viviendo así. Y de repente puede llegar uno o una tercera en discordia, o uno de los dos ya quiere divorciarse porque ya no quiere estar en medio de esa situación, y entonces nos hacemos como sorprendidos porque decimos, pero pues si todo estaba bien, ¿de verdad estaba bien? No, hermanas, no estaba bien. La comunicación, el respeto y las atenciones son la base que fundamentan un matrimonio. Cuando la crisis llega, lo más fácil, hermanos, es decir, divorciémonos. Me atrevería a decir que un porcentaje muy bajo o nulo puede llegar a decir, busquemos ayuda, necesitamos ayuda, empecemos de nuevo. Y si, como hemos aprendido, si las crisis son la oportunidad de empezar de nuevo, ¿por qué mejor no optar por ver dónde estuvo mi error? No el de mi pareja, mi error. ¿Usted puede corregir o puede cambiar la actitud de otra persona? No, puedo corregir el mío. Y yo puedo decir, ¿dónde estuvo mi error, Señor? En esto que yo estuve aquí participando, ¿cuál fue mi error? Escuchen lo que acontece en algunos casos. Y es como se hace la crisis. Yo digo, se empieza por tener poca o nula comunicación. Esto nos lleva a no hablarnos y nos deja de importar el bienestar del otro, ¿verdad? Si nos hablamos golpeado, de ahí quizás dormimos separados y por ende cero intimidad. Pero suponíamos que estábamos bien.
Pregunto y no me conteste. ¿Habrá cosas que se tengan que cambiar en un matrimonio así? Por supuesto, hermanas. Para nosotras como mujeres, incluso si nuestro esposo es inconverso y que pudiera ser una de las mejores excusas que tenemos para no cambiar, la palabra del Señor dice que por nuestro testimonio ellos podrán ser alcanzados a salvación y por ende cambiar. Pero el problema es que yo quiero primero que Él cambie, ¿verdad? Nuestro mayor problema es nuestro orgullo para reconocer mi responsabilidad, qué me implica a mí, y nuestro egoísmo también estorba para poner a mi cónyuge como superior a mí. Hermanas, tenemos tanto que cambiar. Si elegimos reiniciar nuestra relación, si elegimos mejorarla, si elegimos cambiarla, aún en medio del dolor, aún en medio de la vergüenza, aún en medio de las lágrimas, el versículo que leímos dice que Dios nos va a dar todo lo que necesitemos. ¿Necesitas perdonar a tu esposo? Dios te ayuda. ¿Necesitas amar a tu esposo? Dios te ayuda. ¿Necesitas ser restaurada y sanada? Dios te ayuda. Dígame qué cosa necesita que Dios no nos pueda ayudar. Pero como bien dijimos, quizás no es lo que quiero, ¿verdad? Porque eso implica trabajar, eso implica dejar de ser como era y aparte, pues yo quiero vengarme, yo quiero demandarle, yo quiero dejarle en la calle, yo quiero que sufra. Hermanas, así piensa el mundo. Nosotros tenemos que pensar diferente y es ahí donde Dios empieza a obrar los cambios. Dios espera ayudarnos para que en medio de esa crisis podamos actuar diferente, refugiados cada día en Él, fortalecidos en su poder, llenarnos de su amor, porque su amor cubre multitud de faltas, dice la palabra, multitud de pecados. En general, toda la ayuda que necesitamos para salir cambiadas para bien de esa crisis, Él no la puede proveer. Si Dios nos prometiera que no va a haber en nuestras vidas caminos difíciles, ni montañas que escalar, ni batallas que librar, pues simplemente no creceríamos, no habría cambios. Y las crisis, hermanas, Dios las usa para transformarnos. Pudiéramos seguir dando ejemplos de cada una de las crisis, pero pues no nos alcanzaría el tiempo. Pero algo importante, amigas y hermanas, que hay quienes necesitan más tiempo que otras para salir de una crisis. Por eso no podemos compararnos, ¿verdad? Incluso habrá quien necesite ir a consejería, habrá quien necesite tomar medicamento y habrá quien necesite vivir esa crisis como si estuviera viviendo un duelo. Todas las que estamos en Cristo estamos caminando hacia la madurez, pero vamos madurando de manera diferente. Unas ya tienen una fe firme, otras apenas van empezando, unas ya conocen a Dios, otras apenas lo van a conocer. Así que no podemos compararnos ni cómo reaccionamos ni en el tiempo que duramos. En lo único que nos asemejamos es que nuestro Dios es el mismo. Amén. Y que las promesas que están escritas ahí en su palabra son para todas, hermanas. Nuestro Dios es poderoso y su poder obra para todas las que lo buscan y se refugian en Él. Amén. Y creo que el punto queda más claro de esta manera. Podemos pasar nuestras crisis, hermanas, como elijamos. Podemos pasarlas solas, sufriendo de más, o podemos pasar nuestras crisis refugiadas y fortalecidas en el Señor. Recuerda que en medio de cualquier crisis hay un lugar a donde refugiarnos, hay un lugar donde fortalecernos, hay un lugar donde puedan consolarnos y darnos la paz para nuestra alma que se encuentra atribulada. Y únicamente lo podemos encontrar en Él. Amén. Quiero concluir dándote algunas sugerencias prácticas sobre cómo cultivar un corazón en calma y confiado. Un corazón, acordémonos, son nuestros pensamientos, intenciones, intelecto, emociones, todo lo que está en nuestra mente, ¿verdad? Primero, la primera sugerencia es que hagas tu devocional diario. ¿Qué es el devocional? Es leer la palabra, escudriñarla, analizarla, qué Dios quiere hablar para tu vida. Es donde centras todo tu pensamiento, tu ser
en lo que Él quiere hablarte. Isaías 26:3 dice la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. La paz de Dios no viene como varita mágica. La paz de Dios viene cuando usted en medio de esa crisis echa mano de la palabra de Dios y dice: ok, esto está aconteciendo, Señor, esto se está desequilibrando, pero tu palabra dice esto. Y ahí es cuando viene la paz sobrenatural de Dios, porque nos aferramos a esa palabra. Entonces, conocer la palabra de Dios nos lleva a no ser sus promesas, sino también a Dios mismo. Conocemos que es fiel, que Él nunca falla. Conocemos que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Conocemos que Él no ha faltado a ninguna de sus promesas y muchísimas cosas más. El propósito de leer su palabra de Dios todos los días es que usted y yo tengamos almacenada una reserva, como un banco de ahorro de la palabra del Señor, un depósito de sus promesas obtenido de pasar tiempo a solas con Él, leyendo y escudriñando su palabra. Eso nos llevará a saber que tenemos muchísima palabra, hermanas, a dónde anclarnos cuando viene la tormenta, cuando viene la crisis y nos sacude. Amén. El segundo punto, la segunda sugerencia, es que cada una de nosotras eliminemos el desorden innecesario en nuestras vidas, o sea, los dramas. Todas lo tenemos. ¿Cuántas veces nosotras mismas nos vemos o vemos a mujeres corriendo de un lado a otro, que nunca les alcanza el tiempo y siempre terminan no cansadas, yo digo agotadas, ¿verdad? Por mí. Yo no te puedo decir qué cosa eliminar de tu vida, pero si andamos al corre y corre y nunca nos damos tiempo, hay un desorden. ¿Estamos de acuerdo? Hay algo que no está funcionando bien. Entonces, debemos de tener como el hábito de organizar nuestra vida, de examinar nuestro calendario y pregúntate: de todo lo que tengo anotado que hacer para mañana, ¿qué cosas hoy no necesito hacer? ¿De qué lugares hoy me puedo privar para ir? Porque empiezo a cuidar mi estabilidad emocional, mi salud mental. Evitar a toda cosa que cuando entremos a nuestra casa, en automático prendamos la televisión o en automático agarremos cualquier pantalla, celular, tablet, lo que usted tenga en su casa. Evitémoslo. Y yo le digo, evite las noticias. Yo sé que tenemos que estar informados, pero hay tantas noticias que nada más vienen a alterar nuestra paz y nos generan un desorden emocional innecesario, ¿verdad? Punto número 3, no trates de adormecer o medicar el dolor o la presión que se vive dentro de la crisis con un método que no sea Dios. Hay mujeres que para demostrar que están bien, que no está pasando nada, están en medio de una crisis, pero se aferran a dar a conocer que no está pasando nada, o ellas mismas, ¿verdad? Y quieren minimizar su dolor yendo de compras, saliendo con gente que en otro momento no saldrían, yendo a lugares que en otro momento no irían. Unas pueden incluso tomar alcohol o drogarse. Todo esto para evadir o adormecer el dolor que es necesario que suframos, porque si no, ¿de qué otra manera nos vamos a dar cuenta que necesitamos cambiar? Si queremos evadirlo, ¿verdad? Y estas cosas pueden hacer que quizás te sientas mejor y más tranquila durante unos minutos, pero el efecto se va, es de corta duración. Tienes que llegar a tu casa y te vas a dar cuenta de que la realidad ahí sigue. Entonces, por mucho conviene refugiarnos y esperar en el Señor en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro llanto. Y el último punto es orar por todo, hermanas. Orar por todo cuando estamos en esa crisis. Asegúrate que siempre sea tu primer recurso y no el último. En medio de tu crisis, pregunta a Dios: Señor, ¿qué debo hacer? Mira, hay tantos ejemplos que quedaron escritos en la palabra de Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 12, viene un ejemplo donde el rey Josafat
iba a ser invadido por los moabitas y los amonitas que vinieron en contra de la nación de Judá. ¿Y sabe qué hizo el rey Josafat? Él tenía un ejército que pudiera defenderlo, pero dice la palabra del Señor que el rey inmediatamente salió a clamar al Señor y le dijo: Señor, no podemos hacer nada contra esta gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero nuestra confianza está en ti. Eso deberíamos de hacer nosotras cuando llega la crisis. Cualquier cosa que muestre que estamos en crisis, refúgiate en el Señor y pregúntale: Señor, ¿qué debo hacer? Señor, toma esto que está pasando. Señor, calma mi alma, dame tu paz, dame la fuerza para enfrentar esto. Y Señor, yo en ti confío. Recuerde que Dios promete darnos fortaleza para sortear las crisis, pero no promete quitárnoslas luego, sino hasta que su propósito en cada una de nosotras se haya cumplido. Imagine, hermana, imagine por un momento que usted está en medio de una terrible crisis. Que cuando la gente que está a su alrededor lo sabe y la ve usted tan tranquila y la ve usted en paz. Y sí, puede que nos vean de repente llorando, ¿verdad? Porque yo digo, pues a veces es imposible no sufrirlo, pero que aún en medio de esa crisis que tú vives, la gente te pueda ver con tranquilidad, que descansas. ¿Cómo crees que la gente te ve cuando ellos no pueden encontrar la paz? Estoy hablando de gente que no conoce del Señor. ¿No seríamos un gran testimonio de vida para alguien? Y que te diga: oye, pero te veo tan bien. Y que usted le pueda decir: pues es que Dios me sostiene, es que Dios es el que me fortalece, es que Dios es el que me está ayudando, es el que me está dando sabiduría, es el que me está guiando. Y yo de verdad decía: Señor, ayúdanos porque esta es una muy buena manera en que nuestras vidas pueden ser luz para quien no te tiene, para quien no te conoce. Y que aun cuando ellos puedan estar en una crisis igual o peor a la que estamos atravesando, la luz que tú has puesto en nosotras pueda traernos y preguntarnos: ¿cómo le estás haciendo? ¿No sería maravilloso? Y es cuando yo les digo, Dios nos usa muchas veces dentro de nuestra crisis. Que en este mundo, hermanos, que estamos viviendo, que cada día se deteriora más, lleno de terror, miedo y confusión, que puedan mirarnos y ver que hay paz en nuestras almas, y no porque no tenemos problemas, no porque no tenemos crisis o circunstancias difíciles, sino porque tenemos a Dios con nosotros y que Él es suficiente para todas nuestras necesidades presentes y eternas, pueda traer más gente a conocerlo a Él. Amén. Póngase de pie para darle gracias a Dios. Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu bendita palabra, Señor, que nos recuerda primero que las crisis son inevitables, Padre, y que van a llegar a nuestra vida, pero que tú nos dices que confiemos porque tú has vencido, Señor, que tengamos paz, que tú estarás con nosotros siempre, todos los días, dice tu palabra, Señor. Señor, pero hoy hemos aprendido que tú debes de ser nuestro último refugio, nuestro único refugio, perdón. Tú eres quien nos va a dar la fortaleza para vivir cada día en medio de esa crisis, Padre. Gracias, Señor. Quizás muchas de nosotras aún no hemos experimentado que tú seas nuestro refugio, Señor. Y que hoy te presentes a nosotras, Padre, como ese Dios protector, ese Dios poderoso, ese Dios que tiene cuidado de cada una de nosotras. Qué maravilloso es, Padre, saber que usted está al pendiente de nuestras vidas. Y hermana, yo quiero invitarte que si tú estás ahorita
en estos momentos pasando en una crisis, cualquiera que ésta sea, puedas pasar aquí enfrente. Sigan las demás con sus ojos cerrados y que nos permitas ayudarte a orar, que nos permitas presentar tu situación delante del Padre, que nos permitas sostenerte en oración, porque juntas queremos pedirle a Dios que Él te dé más fe, que Él te ayude, que Él te abrace, que Él te consuele. Gracias, Señor. Así como tú quizás te encuentres abrumada en este momento por esa crisis, juntas queremos ayudarte a orar para decirle al Padre que te ayude, que te sostenga, que te mantenga firme, que aun cuando ahorita pareciera que no hay salida en tu situación, recuerdes que Él está en control. Recuerdes que Él no duerme. Padre, yo oro para que sea usted dándole una palabra a mis hermanas, a la cual ellas puedan asirse, Señor, por medio de la cual ellas puedan transitar día a día, Padre, confiando en usted. En esos tiempos, Padre, donde parece que nuestra vida se derrumba, que usted pueda consolar a mis hermanas, Señor. Que ellas puedan experimentar ese abrazo, que ellas puedan experimentar su paz, gloriosa y bendita paz, Señor. Ayuda a mis hermanas, Padre, que ellas puedan experimentar de tu gran poder cuando usted las saque de esa situación. Que ellas puedan saber, Señor, que usted no falla, para que puedan confiar ciegamente en usted, Padre. Amado Padre, y de las que ahorita no estamos en crisis, ayúdenos a ser canal de bendición para nuestras hermanas. Ayúdenos, porque lo menos que podemos hacer es orar por ellas, Padre. Es lo menos que podemos hacer. Pero úsenos, Padre, si es necesario. Úsenos para que su bendición llegue a sus vidas. Padre, yo te doy gracias. Gracias por la vida de mis hermanas. Gracias, Padre. Recuérdeles, Señor, que esto va a tener un fin, que no va a ser así todos los días, Padre. Que usted está trabajando en sus corazones, que usted está al pendiente, Señor, que era necesario que estuvieran pasando este proceso, pero que al final, Padre, cada una de ellas va a experimentar su victoria, bendito Dios. Esa victoria que usted da a sus hijos, Padre. Muchas gracias, bendito Señor. Muchas gracias, bendito Padre, por la vida de nuestras hermanas. Quiero invitar a mis hermanas, si pueden venir a orar, a abrazar a mis hermanas que están aquí. Aquellas que no estén en crisis ahora, vengan a abrazar a mis hermanas. Si Dios te ha dado una palabra de aliento para ellas, dáselas, hermana. Que sepan que no están solas, que somos un mismo cuerpo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Ayúdelas, Padre, para que su fe no falte. Fortalézcalas, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Señor. Gracias, precioso Espíritu Santo de Dios, por su bendita palabra y por traer consuelo al corazón de mis hermanas, Señor. Dice la palabra del Señor: no temas, yo soy tu Dios, que te esfuerzo. No temas, dice el Señor. Gracias, Señor, por lo que usted está obrando cada día en cada una de nosotros, Padre. Gracias, Señor, le bendecimos esta noche. Nuestra esperanza, Señor, es que usted está en control de todas las cosas. Gracias, Padre.
Le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.